Hola, hola amigos del podcast, estoy de vuelta con uno de los últimos podcasts de esta temporada de Last Mile DeFi. Esta conversación es con el cofundador y CEO de Velo, Manuel Bedra. Para los que no conocen Velo, es una app que te permite no solo comprar, sino también usar tu cripto en tu día a día. Hoy por hoy, Velo es una aplicación utilizada por toda Latinoamérica, pero en particular en Argentina. Manuel tiene más de 10 años de estar involucrado en el ecosistema de cripto, por lo cual se considera un crypto boomer. Y en esta conversación nos cuenta más sobre su filosofía y el potencial que él le ve a la tecnología de blockchain en la región. Me pareció súper interesante explorar el balance que discutimos entre la centralización y la experiencia de usuario, una decisión que muchas apps al desarrollar también deben explorar. También discutimos la viabilidad de seguir escalando e incrementando la cantidad de usuarios que hay en el ecosistema de cripto sin tener que poner en riesgo la soberanía del individuo. Por último, Manuel y yo tocamos brevemente el tema de Network States, en lo cual logramos recalcar la oportunidad realmente revolucionaria que nos ofrece cripto para poder crear nuevos sistemas de gobernanza en Latinoamérica. Espero que disfruten la conversación y con eso les presento a Manuel Bedra. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy estamos con Manuel del equipo de Velo. Manuel, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Marcus. Gracias por la invitación. Un gusto, saludos a todos. Manuel, me encanta empezar todos los podcasts realmente como que explorando la trayectoria personal de cada una de las personas que se une y entender realmente cómo es que tú llegaste a este mundo de cripto, qué te atrajo y qué trayectoria tomaste llegando aquí. Bueno, a ver, soy un boomer, un cripto boomer, digamos, porque estoy metido hace 10 años, eh, cuando nada, realmente éramos muy pocos en el ecosistema. Eh, Llegué por necesidad, diría, y me quedé por el impacto que podía tener, digamos, en la sociedad. 2012, 2013 estábamos construyendo un producto, queríamos integrar pagos internacionales, no queríamos setear, digamos, o armar sociedades locales en cada país y conocimos Bitcoin como medio de pago global. Al principio un poco de resistencia, porque nada, era obviamente un nuevo concepto, un nuevo paradigma, ¿no? En dinero, un dinero nativo digital, nativo de Internet. Y bueno, lo integramos como medio de pago y fue, digamos, en todo ese proceso que empezamos a estudiar más sobre el tema y nos voló la cabeza. Y, y me acuerdo que yendo, digamos, bueno, de viaje, fui a Chile para ir a Lollapalooza a ver a TV On The Radio y Mars Volta. Y llego a Chile con mi tarjeta de débito de mi banco que la iba a usar para pagar. Y de repente en Argentina decidieron implementar control de capitales, por lo cual mi dinero no valía una mierda. Y ahí fue como ese aha moment de decir, listo, ya entiendo para qué, al menos inicialmente, para qué sirve Bitcoin, ¿no? Cómo puedo ser un individuo soberano financieramente hablando. Y bueno, y ahí fue down the rabbit hole, ¿no? El famoso rabbit hole en el que caemos todos. Y bueno, entonces cuéntanos ahorita, ¿tienes Velo? ¿Cómo fue que nació Velo desde esta experiencia que tuviste y cómo fue surgiendo todo ese proyecto? Sí, creo que, digamos, parte de la experiencia personal de meterme en Bitcoin, ¿no? Y después cripto, porque se fue ampliando mucho más, tenía que ver justamente con los pain points, ¿no? Eh, Siempre la experiencia que veíamos y construíamos tenía que ver con empujar a la gente a darse de alta en un exchange para operar, lo cual, desde mi punto de vista, yo, digamos, vengo de un perfil no financiero, era lo más antinatural que había y siempre creía que había una mejor forma de hacer esto, ¿no? Una forma justamente más humana. Eh, y durante varios años, bueno, como que esta idea estaba ahí latente, ¿no? Mientras un poco estaba con mi negocio de exchange justamente, siempre quise como un poco aventurarme en hacer algo que no sea tan exchange, pero que sí ayude a lo que sería el onboarding, ¿no? O este web 2.5 donde ayudamos a la gente a subirse a cripto. Eh, y bueno, ya en 2020, digamos, decido salir de mi empresa anterior, hago un exit
y la pandemia me dio esa oportunidad, ese tiempo para dedicarme, digamos, varios meses a pensar, idear y diseñar un poco lo que hoy es Velo, ¿no? Que es básicamente una billetera cripto fiat que te permite vivir en cripto todos los días. Inicialmente venía a resolver un problema muy concreto mío. ¿Cómo hago para yo con mis bitcoins puedo ir y pagar un café o pagar el colegio de mi hija o pagar la cuenta de internet? Y bueno, es justamente eso que bueno, hace un poquito más de un año venimos desarrollando y que hoy, digamos, cientos de miles de personas en más de 120 países en el mundo tienen acceso, ¿no? Obviamente nacimos en Argentina, donde el producto está mucho más desarrollado, pero digamos, hoy, por ejemplo, nuestro segundo mercado es El Salvador, ¿no? Y tenemos algunos usuarios también ahí por Guatemala. Obviamente la experiencia dista bastante de lo que podés vivir en Argentina, pero bueno, ahí vamos, ya vamos a llegar. Buenísimo. Y, o sea, creo que siempre los productos de más valor es cuando un emprendedor se topa con los problemas en su día a día y dice, bueno, o sea, si este es un problema para mí, de ley va a ser problema para cualquier otro grupo de personas. Entonces, cuéntanos los retos que tiene el usuario antes de toparse con Velo y cómo, o sea, cómo yo podría usar Velo en mi día a día en términos de, y cómo eso contribuye a la adopción masiva de cripto. Bien. Sí, a ver, lo podemos dividir en dos partes, ¿no? O sea, por un lado están los usuarios no cripto nativos o no cripto o que están queriendo arrancar porque quizás vale la pena hacer, digamos, una intro sobre Argentina. Argentina, digamos, es una de la octava geografía del mundo, el segundo país con más inflación del mundo después de Venezuela. Hoy estamos arriba del 100% de inflación anual, donde tenemos control de capitales, donde tenemos una brecha cambiaria de más del 100% entre el oficial, que es inexistente, y el dólar, digamos, libre, por así decirlo, y donde tenemos una devaluación de la moneda que es constante. La gente en Argentina necesita tener mejores formas de resguardar su valor, eh, y por justamente la cantidad de restricciones que hay alrededor de lo que son los mercados tradicionales y por la simpleza y digamos que tiene cripto y los productos que tiene cripto, eh, nada, empezó a crecer, digamos, de forma frenética, ¿no? Para que te des una idea, hay aproximadamente, no quiero mentir, pero 10 veces más cuentas de wallets barra exchanges cripto que de cuentas de brokers de acciones en Argentina. Eh, Tiene que ver con la UX, tiene que ver con los productos, tiene que ver con competencia, tiene que ver también con lo que es de alguna manera la penetración de productos tecnológicos incluso dentro de cada industria, ¿no? O sea, todo lo que es las finanzas tradicionales todavía sigue estando muy legacy en muchos aspectos. Entonces, dicho eso, esa intro, hoy uno de los usuarios, no, la masa más grande te diría, son personas que quieren buscar una forma de ahorrar mejor, con sus pesos poder comprar un stablecoin o un bitcoin o un ether, ¿no? Que ya hoy se han convertido en grandes marcas, son los Adidas y Nike de este mundo. Pero llamativamente, stablecoins es hoy, en nuestro caso creo que más del 50% del volumen sea por monedas estables, porque creo que la gente lo entiende mucho mejor y no tiene, digamos, el miedo a la volatilidad del activo. Otro segmento tiene que ver con la gente que ya vive en cripto todos los días, y que de alguna manera productos como Velo lo que le permiten es reemplazar a su banco, reemplazar a su billetera con la cual se movían de cripto, vender en un exchange y mandar a pesos a un banco. Ya esos dos pasos es como que se unieron en uno, ¿no? Así que bueno, hoy diría, estamos ahí atendiendo a esos dos segmentos principalmente, y es impresionante la cantidad de gente nueva que entra todos los días, justamente un poco sumándose a esta nueva economía, ¿no? Total, y mencionaste que ya llegan cientos de miles de usuarios, lo cual, o sea, obviamente para un producto de cripto creo que es un gran
logro. Y justamente lo que te iba a preguntar, mencionaste la competencia. Sé que en Argentina y en Latinoamérica hay varios productos que ofrecen la compra y venta de criptomonedas, igual el poder mandar stablecoins, etcétera. ¿Cuál es la diferenciación o la propuesta que tú ves que Velo le ofrece al mercado que no necesariamente se encuentra en otros productos? Yo creo que, digamos, nosotros nos posicionamos como un producto que puede ser consumido por cualquier persona, que no es un producto criptonativo, o mejor dicho, que no está orientado ni diseñado, ni nuestra comunicación está apuntada a gente cripto. No, digamos, desde las redes, desde los activos que soportamos, las redes que soportamos, la comunicación que tenemos, el branding, somos un producto que es, si querés, más fácilmente digerible, ¿no? De hecho, creo que hablamos poco de cripto. Obviamente siempre está, ¿no? Digamos, es parte del vicio profesional, por así decirlo, pero es un producto que lo pueden usar a partir de los 13 años. Los chicos se pueden abrir cuenta con nosotros, tener su tarjeta. Vemos muchas familias que tienen cuenta con Velo, ¿no? O sea, que son los padres los que los invitan a, así decirlo, a sumarse. Y también tenemos señoras de 80 años, 90 años que ponen su jubilación en Bitcoin, ¿no? Entonces es como todo el espectro de usuarios. Creo que, digamos, nuestro valor justamente está en hacer un producto que es masivo, ¿no? Que no tenés que ser un experto para utilizarlo, sino que es estúpidamente simple, ¿no? Y ahí creo que ese posicionamiento nos permitió, obviamente, bueno, abarcar una parte del mercado, avanzar fuerte y rápido. Y bueno, nada, ahora están obviamente los desafíos en cómo conocer mejor tus usuarios, cómo mejorar los productos. Yo creo que hasta ahora este primer año de trabajo fue lanzamiento y feature parity, ¿no? Con algunos competidores. Bueno, ahora, digamos, empezamos a crecer de forma diferente, ¿no? Creo que ya pasamos ese estadio de célula madre, de indiferenciación, a empezar a tener, digamos, un carácter, ¿no? Propio bien distintivo. Me encanta. Sí, o sea, a fin de cuentas creo que el tema de UX es esencial y poder atraer tanto a un niño de 13 años como a una abuelita de 90 creo que requiere un montón de esfuerzo y diseño crítico en términos de, bueno, qué decisiones de diseño vamos a tomar y cómo podemos desarrollar y crear una plataforma que quizás use cripto por detrás, pero no necesariamente requiera toda la complejidad, lo cual normalmente requerida dentro del ecosistema, ¿verdad? Y creo que esta filosofía de Web 2.5 es precisamente a lo que lo apunta, ¿verdad? Y justo con eso en mente, o sea, ¿tú cómo ves el futuro de la adopción? O sea, ¿crees que va a ser que vamos a tener account abstraction y smart contract wallets? ¿O va a ser un desarrollo mucho más enfocado en justo el tema de Web 2.5? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a poder llegar a billones de personas? Sí, sí. Creo que, digamos, a ver, nuestra estrategia, y quiero, digamos, dejarlo bien en claro, creo que, a ver, voy un paso atrás. En Web3, y esto sobre todo, digamos, quizás no le va a gustar el comentario a varios de los que van a escuchar este podcast, hay un nivel de toxicidad hacia la centralización muchas veces, que tiene que ver con, digamos, tener una posición un poco totalitaria o absolutista sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Y, digamos, el mundo es básicamente una gama de grises, ¿bien? Vos podés apuntar a mass adoption desde dos direcciones, si querés. Una que tenga que ver con Web3 puro y hacer que la gente se suba. La realidad es que el nivel de friccionalidad que presupone, digamos, un Web3 puro, ¿no? De self-custodianship y todo lo que sabemos, es muy complejo para muchísima gente y desde mi punto de vista eso retrasa la adopción, a menos que haya un breakthrough tecnológico muy grande que haga que, digamos, el pragmatismo de la solución de alguna manera sea más grande que, digamos, la barrera tecnológica, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo que decidimos es, si querés,
ir y buscar un atajo, entender que el dinero ya estaba digital, nos subimos un poco a la experiencia del dinero digital de la gente y desde ese canal ir generando adopción masiva a través de lo conocido, no de los desconocidos. Eso creemos que es mejor nuevamente para nuestra estrategia porque te permite ir más rápido y lo que en definitiva vas haciendo es generando una educación en paralelo y una descentralización que se va dando de forma gradual o de oleadas, ¿no? Digamos, todo el tema de cómo, creo que digamos, el gran problema es cómo haces para realmente terminar de dar ese salto, porque en un momento hay un abismo, se corta, digamos, Web 2.5 y Web 3 no se tocan. Digamos, hay un raster ahí, ¿no? ¿Cómo haces para saltar de ese lugar a ese otro, digamos, sin que haya un corte, si querés, en la UX? Que es un poco, creo que es el mayor desafío que tenemos en los próximos años, ¿no? Nuestra misión es que la gente, digamos, pueda realmente tener esa experiencia fully descentralizada. Diría que estamos trabajando a la par de que los desarrollos tecnológicos van avanzando para que eso pueda ser factible. Lo bueno es que es un ecosistema tan grande y creciente y diverso, con gente tan inteligente, que estoy seguro que ellos en un punto van a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Así como nosotros trabajamos por sumar mucha gente rápido, bueno, por otro lado hay mucha gente que está trabajando en solucionar ese o hacer que ese raster sea el menor posible, ¿no? Total, mencionaste y justamente, o sea, creo que por el momento es o una o la otra, o vamos por la adopción masiva y probemos una experiencia semi-centralizada, o podemos enfocarnos en, bueno, todos tienen que hacer onboarding a MetaMask, o todos tienen que pasar por todo este proceso de guardar las private keys, etcétera. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que acabas de mencionar a los cuales tú les ves una gran oportunidad dentro del ecosistema, quizás de Velo, pero más allá de la adopción de cripto? O sea, qué es lo que realmente los tiene muy entusiasmados y cuando ven, bueno, dentro de unos años, cuando ya tengamos esto, ya podremos ofrecer una experiencia descentralizada y también una experiencia de usuario súper fácil de navegar. Sí, yo no sé si soy la persona indicada para hacer, digamos, predicciones técnicas muy profundas. A mí me gusta más la psicología humana y construir productos que vengan a solucionar problemas pragmáticos de las personas. Digamos, si querés, el nombre del capítulo para mí tiene que ver con identidad, tiene que ver con cómo asegurar, por un lado, la soberanía, pero también la confianza o la seguridad de que ese dinero, esos activos no se van a poder perder a futuro. Creo que todo el tema de privacidad y censorship resistance es clave. Me parece que estamos yendo hacia un mundo cada vez, donde cada vez más este monstruo, lo voy a poner de esas palabras para que la gente entienda el problema, lo grande que es, las CBDCs nos van a coartar nuestra libertad. Entonces es fundamental, es imperativo que todos trabajemos en conjunto en lograr la hiperbitcoinización como concepto, ¿no? No necesariamente después eligen si es Bitcoin, Ether o la moneda que sea, pero conceptualmente, digamos, llegar a ese punto de hiperbitcoinización donde realmente todos tenemos nuestra vida on-chain y no dependemos de instituciones como las que conocemos, que nos llevaron en muchos casos a estar donde estamos hoy, ¿no? Pero para eso, bueno, hay que justamente poder construir personas soberanas, ¿no? Nuevamente, no soy experto en tecnología, me imagino que hay cantidad de soluciones que se están trabajando justamente para que eso sea posible. Me gusta esta idea de la persona soberana y me gustaría explorarla un poco más. Vos ves que Velo obviamente es como un paso hacia la soberanía y la autonomía del ser, pero ¿cómo ven ustedes como ese proceso evolutivo de incrementar la cantidad de soberanía que podría tener un individuo en Latinoamérica
y qué rol quieren jugar ustedes. O sea, ahorita ya están lanzando, como dijiste, en Centroamérica, no solo en Argentina, pero cómo en la evolución de Velo que justamente permite más soberanía. Sí, para nosotros tiene que ver con acceso y uso eh, y oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el acceso creo que está fácil, digamos, clarísimo. Acceso y uso quizás están muy vinculados, ¿no? Pero digamos, bajar las barreras de fricción, digamos, de fricción con los mundos actuales hace que haya una transición posible mucho más plácida y menos traumática para el usuario. Y después, digamos, oportunidad tiene que ver con cuáles son todas esas cosas que vos vas a poder hacer acá que o no te dejan hacer en el otro sistema o que directamente no se pueden hacer en el otro sistema. Algunas están definidas y son milenarias. Digo, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con DeFi, ¿no? Y temas de poder acceder a créditos, incluso sin colateral, que creo que es una frontera también muy grande a resolver, porque no nos tenemos que olvidarnos. En el caso de Argentina, 40-50% de la población es pobre. Y si esto lo extrapolas a Latinoamérica, el número debe ser más o menos el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir financieramente y generamos individuos soberanos sin la necesidad de que ya tengan un colateral de por sí? Quizás es, bueno, generar real world assets on-chain, ¿no? O sea, creo que hay un montón de approaches digamos, que hay posibles. Hay mucho para mí de tropicalización. Me parece que quizás la forma en la cual eso se va a hacer en Argentina va a ser diferente a la de Guatemala o la de México o la de cualquier otro país, pero creo que es un objetivo único que se ataca de diferentes formas posibles. Y otra cosa que no es, bueno, eso me parece que es clave, el tema de identidad también me parece importante. No tengo claro ahí si es a través de NFTs o no es a través de NFTs, digo, digamos, NFTs no, digamos, no, ¿cómo se llama esto? Digamos, que los NFTs que no puedes mover me parece que es una buena solución. Y después el tema bueno, digamos, de cómo justamente poder empezar a generar oportunidades y ese grafo social que requiere también para generar más vinculaciones, más comercio, más oportunidades desde lo que es la creación del valor, ¿no? Sí, justo hay un concepto muy interesante, el hecho que hemos creado estas máquinas de confianza, ¿verdad? Los famosos trust machines, pero el ser humano realmente requiere mucho contexto y mucha información para poder, por ejemplo, creer en el peso o el dólar, ¿verdad? Entonces, también creo que es una paradoja muy interesante que existe mucho en este sistema y me gusta que ustedes también estén pensando esto, ¿verdad? Es como cómo podemos proveerle una identidad alternativa a un usuario, por ejemplo, de Velo, a través de todas las transacciones que hace. Y a base de eso, quizás poder extenderle un crédito, no o sea, con un colateral reducido. O, por ejemplo, cómo podemos integrar un real world asset, ¿verdad? Tal vez tu casa la puedes poner como un colateral. Entonces, la pregunta sería como, ¿tú ves que mucho de esto va a seguir sucediendo como on-chain, como de una manera centralizada, o es de regreso a este balance entre, bueno, la experiencia de usuario tiene que ser súper fácil de usar, pero también poder proveerle a alguien una identidad inmutable? ¿Y cómo llegamos a ese balance entre una plataforma centralizada que pueda ser como que el expediente de esa reputación o identidad? Porque creo que es súper importante también, ¿verdad? Como en ese ejemplo, Velo sería como el agente de confianza donde diría, este usuario está, por ejemplo, usando esta plataforma y tiene esta cantidad de transacciones y ha hecho esta cantidad de préstamos. Y a base de eso, quizás le podemos dar un crédito alternativo que lo puede sacar de la pobreza, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entramos otra vez a este balance entre la centralización, la descentralización y los niveles de confianza. Sí, creo que, o sea, a ver, para mí ya llega un punto en el cual la centralización deja de ser un problema. El problema tiene que ver con
eh, el valor que le van a tener, digamos, los productos o las plataformas y cómo la gente va a poder usarlas o elegir usarlas o decidir usarlas sin, digamos, tener incentivos tóxicos que desvirtúen su adopción. Uno de los grandes problemas que yo veo tiene que ver con la identidad y la multiplicidad de identidades que puede haber on-chain. ¿Cómo controlás o cuáles son ahí sí los incentivos para que no haya múltiples? Eso está muy asociado con fraude, ¿no? Entonces, eh, ¿qué incentivo le vas a dar a la persona para que sea esa la persona? Aunque no sea su nombre real de, digamos, de Web 2, para ponerlo, ¿no? O sea, quizás es el dinosaurio Pepito, pero que el dinosaurio Pepito tenga un track record, ¿no? Que sea su identidad on-chain. Eso no es problema, pero que sea una. ¿Y a qué voy con esto? Tiene que ver, o al menos como lo veo yo, es poder generar un track record, poder tener, digamos, un nivel de transaccionabilidad que te va a permitir básicamente capitalizar eso a futuro, ¿no? Eh, si no, digamos, lo que vas a tener son, ¿cómo se llaman estos? Los tipo replicants, ¿no? O sea, un poco esta idea de tener un montón de avatares de vos mismo, que no sos vos, que son, digamos, agentes que usás para cuestiones así particulares, ¿no? Que también está bien, digamos, puede ser que vos quieras proteger tu privacidad y no querer mostrar lo que hiciste antes, pero, digamos, uno va a tener que tener cuidado también en cómo utilizar cada uno de esos, ¿no? Básicamente hoy se traduce en, che, te muestro esta cuenta de MetaMask o te muestro la otra, ¿no? Pero eso extrapolado al futuro donde el mundo va a estar mucho más on-chain desde mi punto de vista. Eh, bueno, cómo se van conectando las diferentes caretas o máscaras que la gente usa en el mundo en el cual vive, ¿no? Sí, Se puso un poco filosófico el me encanta, tema, me Marcus. encanta. Justamente, o sea, Sí, este es la intención de esto, ¿verdad? Es explorar como que las varias facetas, porque es un tema súper complejo, ¿verdad? Y eso justamente lo que me encanta de cripto es que tiene un montón de diferentes como que puntos de intervención y temas filosóficos, económicos, tecnológicos, etcétera. Hablando de DeFi, ¿verdad? Mencionaste un par de elementos de DeFi, o sea, ¿cómo ve Velo la relación entre el mundo descentralizado, integrado dentro de su aplicación? Por ejemplo, sé que hay productos que han integrado directamente con protocolos de finanzas descentralizadas. ¿Cómo ven ustedes esa relación? Que las integraciones, por ejemplo, que podrían tener con un protocolo descentralizado de préstamos, es algo que han explorado. Y cómo ven que podrían integrarse más para ofrecerlo a nivel masivo, ¿verdad? Porque creo que muchos protocolos, por ejemplo, se enfocan en incrementar la experiencia de usuario actual, pero lo que me encanta de verlo es como vamos a traer a más gente on-chain, utilizando, comprando, vendiendo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa relación en el próximo paso hacia usar un protocolo descentralizado? sí, creo que digamos, es el siguiente paso, ¿no? Ahí lo que necesitamos justamente es entender cómo hacer para que la gente pueda empezar a, digamos, tener esa transaccionabilidad, ¿no? O sea, creo que el desafío grande ahí, nuevamente, tiene que ver con este raster que hablábamos antes, es, vos le querés dar, digamos, la potestad a las personas a controlar y firmar, ¿no? Transacciones, pero también hay una responsabilidad muy grande eh, porque puedes hacer cagadas, ¿no? O sea, creo que una buena forma es, que nuevamente también hay una responsabilidad ahí, ¿no? Pero ir como, ¿cómo decirlo? Ir canalizando un poco la experiencia del usuario para que si va a acceder a un protocolo lo haga de una forma contenida. Pero bueno, en algún punto, digamos, vos querés que la persona sea la que toma la decisión, que esté firmando la transacción, ¿no? Y bueno, para eso requiere que tenga que tenga sus keys, ¿no? Entiendo que con Account Abstraction hay algunas cuestiones ahí que lo pueden llegar a resolver. Eh, pero creo que esa es un poco la nueva frontera, ¿no? Ahí es donde hay que trabajar para que, para que esto sea posible. Total, o sea, sí, creo que igual la experiencia, digamos, te metes a verlo y inmediatamente puedes hacer una transacción
compleja en AVE, por ejemplo, sin tener que pasar por todos los procesos, tener acá una abstraction que te permite filmar y utilizar esos protocolos de igual manera. Eh, Súper. Y igual te quería preguntar cómo ha sido el paso que han tomado en otras regiones. O sea, cómo les ha ido en El Salvador, en Guatemala. Mencionaste que la tropicalización es súper importante para ustedes. ¿Cómo toman ustedes en cuenta entrando a nuevos mercados? ¿Cómo estudian las costumbres que existen? Y la cultura en la que, o sea, de muchas maneras Latinoamérica comparte un montón de diferentes contextos culturales, pero también es súper único, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes como que el crecimiento en otros países? Creo que ese problema lo podés encarar desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, cuando hablas de lo que es adquisición de un criptoactivo, en Argentina el use case tiene que ver con, como dijimos antes, quizás ahorrar, cubrirte la inflación, de la devaluación de la moneda. Cuando vas a Brasil, el use case es quizás otro completamente diferente, tiene que ver con trading, con especulación, quizás más parecido a Estados Unidos. Cuando vas a México, digamos, hay un mix de los dos. Creo que, a ver, como startup uno tiene que buscar esas experiencias o esos casos de uso que sean lo más replicables en cada país. No es fácil, no es imposible tampoco, pero digamos, desde mi punto de vista es un buen punto de arranque porque en definitiva lo que puedo hacer es con una estrategia muy segmentada, muy precisa, poder ir y bueno, captar una masa de clientes que van a estar un poco validando tu hipótesis y testeando tu producto y dándote información, ¿no? Algo clave, digamos, con cualquier startup, ¿no? Esto pasa, obviamente, pero es indispensable poder estar generando información todo el tiempo. Eso por un lado. Y después, específicamente a cada mercado, y tiene que ver justamente con algunos casos de uso. Nosotros tratamos de buscar cuestiones que sean estándar. La realidad es que no siempre se da. Eh, claramente el caso de uso en México, quizás remesas, es súper relevante, ¿no? En Guatemala me imagino que debe ser similar, en El Salvador claramente es el caso de uso. Eh, pero bueno, nada, tiene que ver, hay mucho de... Yo creo que hay un trabajo previo muy importante que tiene que ver con investigar, que tiene que ver con hablar con los usuarios, con ver qué hay en el mercado, ¿no? Y desarrollar productos que realmente sean muy asertivos en cuanto a los problemas que los usuarios te están diciendo que tienen. Hay un pecado original muchas veces en entender que porque en Guatemala las remesas forman parte grande del PBI, el producto es recibir cripto para remesas, pero quizás después si no te doy un buen producto para poder gastar esa remesa, mi producto original no sirve para nada. Entonces, entender también bien, ¿no? Cómo son las dinámicas del mercado y cómo eso también influye sobre el producto, ¿no? Creo que el mayor desafío es cómo con muy pocos recursos podés tener, digamos, ¿cómo se dice? Un impacto muy grande, ¿no? Porque nuevamente, economía de escasez, que es la de la startup, y bueno, nada, intentar de hacer mucho con poco. Interesante que mencionaste el tema de las remesas, porque definitivamente, o sea, solo en Guatemala el 18% del PBI viene de remesas. Entonces, me encantaría explorar eso un poco. ¿Ustedes es algo que le ven mucha relevancia dentro de su producto y su expansión centroamericana? Y qué es lo que han observado dentro de esos estudios de mercado que han hecho? ¿Qué retos ha tenido la gente en términos? Porque, digamos, salió un estudio hace muy poco que creo que decía que aproximadamente el 3% de las remesas se hacían con Bitcoin en El Salvador. Y había mucha gente que decía, o sea, eso es ridículo, miren, no hay adopción masiva. Y otra gente del otro lado que te decía, no, eso es increíble que el 3% de las remesas sean con Bitcoin. Entonces, ¿cómo ustedes piensan sobre las remesas dentro del producto de Velo y cómo quieren seguir
metiéndole más a ese problema en particular. Sí, yo lo que digamos, a ver, remesas es definitivamente un segmento sumamente interesante. El tema es que, nuevamente, para mí, si yo te ofrezco una parte del negocio y no, o sea, no te ofrezco el punto, o sea, nosotros somos un poco como talibanes en el sentido de que si la experiencia del producto no es buena, el producto es una mierda y la gente no lo adopta. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande en cubrir el punta a punta del problema que tiene la persona. Y el problema que tiene la persona no necesariamente es recibir las remesas, sino también cómo ir y comprarse una cerveza, pagar el alquiler de su casa o el crédito en el banco, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, también surge un poco la importancia de la integración con el mundo centralizado. Eh, y porque también, digamos, lo centralizado tiene muchos beneficios, ¿no? Sobre todo de lo que son, digamos, bajos costos, mayor conectividad, poder lograr ciertas cuestiones que bueno, que lo que es puramente Web3 no puede. Por otro lado, Web3 es mucho más ágil, si querés, ¿no? Porque no tienes la friccionalidad con el mundo real, que nada, no estar lidiando con abogados, con contadores, con escribanos, que el papel, que la firma, que el documento y el trámite, que todo eso es una patada en las pelotas, la verdad, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y creo que qué mejor que seamos nosotros, que somos los criptonativos, ofrecer ese negocio, esa solución, que lo haga alguien que solamente lo hace por el negocio y no lo hace por la revolución, ¿no? Interesante. ¿Vos sentís que demasiada gente está hoy día metida en este ecosistema puramente por el business y que hemos dejado por detrás el fundamento y la propuesta revolucionaria que sé que hace 10 años, cuando me imagino que estabas entrando al ecosistema, se sentía mucho más, ¿verdad? ¿Cómo has visto como que el desarrollo y la adopción y cómo hemos dejado por detrás esa ideología quizás? Bueno, es nuestra culpa en algún punto, ¿no? En no haber, digamos, hecho que la palabra de Satoshi se popularice de la forma que se tendría que haber hecho. Yo creo que hay mucha más gente. O sea, a ver, no estoy diciendo que hacer dinero está mal, todo lo contrario. Digamos, hagan dinero, trabajen, ganen plata, gástenla, vívanla. Está bárbaro, digamos, me parece que es importantísimo. Yo lo que digo es cuáles son las motivaciones de fondo, ¿no? Y cuáles son los, eh, los first principles que tienen estas personas, estas empresas. Eh, yo, digamos, si querés, me puedo. Estoy comprometido con esta causa, ¿no? Digamos, vengo trabajando hace 10 años en hacer que esto sea realidad para millones de personas. Eh, y no lo hago simplemente por el negocio, ¿ok? Porque si no, no estaría también en esta llamada, digamos, en esta invitación que me hiciste tan gentilmente, porque para mí, digamos, la divulgación de esta información con más gente es clave, y es clave también que lo hagamos en un idioma que no es nativo cripto, ¿ok? Eso también me parece sumamente importante. Muchas veces este ecosistema tiene como el pecado original de querer, digamos, como es tecnología, le habla a todos como si fuesen tequis o entendiesen de la tecnología, y eso funciona como un gran anticonceptivo en definitiva, ¿no? O sea, entonces nosotros justamente lo que tenemos que hacer es polinizar más, tenemos que hacer que estas ideas revolucionarias, ¿no? Estas ideas de que el mundo puede ser mejor, de que venimos a resolver problemas milenarios, es posible gracias a esta tecnología, sin hablar de la tecnología. Sí hablando del valor, del impacto humano, de cómo hacer para que tu vida en definitiva sea mejor todos los días, ¿no? Total. O sea, y realmente la intención de este podcast es decir, bueno, vamos a llevar esta información que, o sea, estamos tratando de resumir toda tu trayectoria, el trabajo de Velo, ¿verdad? Y la filosofía fundamental en 45 minutos. Y del otro lado también poder presentarlo de una manera que sea digerible para cualquier persona. O sea, mucha gente me dice, oye, me encantó el contenido que estás creando porque se lo puedo dar a mi papá
y él entiende en gran parte todo lo que se está hablando y también entiende como el potencial y el futuro que nos trae esta tecnología. Entonces, creo que es siempre de mantener uno a la vanguardia de los protocolos, las innovaciones tecnológicas y tal, sin necesariamente confiar en eso como lo que realmente nos va a traer su adopción masiva, ¿verdad? Para nosotros quizás nos emocione el nuevo EIP que acaba de pasar, pero al usuario final es un cambio mínimo, quizás tiene que firmar 2 transacciones menos y ya. Entonces creo que ese es como justamente el balance que hay que seguir eh, como fomentando y promoviendo, ¿verdad? Pero solo para cerrar aquí, o sea, me encantaría saber cómo ves tú el futuro. O sea, ¿qué ves tú en el futuro? ¿Qué es lo que te emociona del ecosistema? ¿Cómo quieren integrar eso dentro de Velo, verdad? Hemos hablado sobre temas de identidad, de nuevas integraciones de DeFi, etcétera, pero ¿qué es lo que quizás no hemos tocado todavía de la frontera de cripto y la revolución que estamos creando dentro de este ecosistema? Que la audiencia pueda decir, bueno, me quiero meter a estudiar esto o entender esto mucho más. Yo creo que lo que tenemos que hacer, parte, digamos, esto lo venía pensando el otro día, o sea, es una idea que tengo hace mucho, todavía no tengo muy claro cómo hacerlo, no va a ser fácil, pero no imposible, y son esas cosas que espero que no lo logre el día antes de morirme o el día después de morirme, que tiene que ver con crear un país. Yo creo que tenemos que crear un país, tenemos que tener una entidad propia como nación, que ojalá, digamos, tenga tierra, pero el concepto un poco que Balashis lo pone como nation state, ¿no? O sea, el network state, eh, digamos, ahí se ven varios de los puntos de los cuales de alguna manera nosotros estamos trabajando. Y una de las cuestiones que a mí me interesa particularmente, quizás por experiencia personal o porque entiendo que puede llegar a ser un camino para que eso sea realidad, es básicamente tiene que ver con el financiamiento de un Estado. El financiamiento de un Estado se da principalmente, bueno, como sabemos, a través de los impuestos, pero también tiene que ver con básicamente la visión de que esto es algo de largo plazo, perdurable, comunitario, y donde de alguna manera los que forman parte tienen una inversión y están alineados, si querés, desde el punto de vista de los objetivos que uno cumple y el Estado también cumple, ¿no? Y creo que ahí, digamos, algo que nosotros venimos pensando y dándole forma lentamente tiene que ver con cómo hacemos para crear el primer sistema jubilatorio descentralizado del planeta, que nos permita de alguna manera empezar a asegurar lo que es la, bueno, la riqueza futura de las personas, en definitiva, ¿no? O sea, en definitiva, ese plan a largo plazo que tanto le cuesta a Latinoamérica también, ¿no? Siendo una de las regiones que menos ahorra en el mundo, cómo de alguna manera empezás a financiar esta noción de una nueva nación que corre, digamos, el sistema operativo básicamente está on-chain. Y es justamente cuando hablamos de oportunidades, tiene que ver con eso, con cómo su futuro es el que potencia a esa nueva nación, ¿no? Eh, es interesante cómo cuando uno tiene una visión, yo creo que una metáfora, digamos, que lo define bastante bien, es como o una piedra o, digamos, una forma en la niebla, ¿no? Eh, y en la medida que vos vas hablando, vas dándole forma a la piedra o vas haciendo que esa forma en la niebla se va acercando más y va teniendo más nitidez, ¿no? Y creo que, digamos, estos debates, si es que hay del otro lado también gente que está un poco en la misma que nosotros, creen que esto es un futuro que la humanidad requiere. Eh, bueno, cómo juntarnos y hablar para que eso sea posible, ¿no? Cómo ir dándole mejor forma, martillazo a martillazo a esa piedra hasta conseguir esa figura que estamos buscando, ¿no? El network state me encanta y definitivamente creo que
creo que es el futuro de la evolución humana. O sea, creo que y para la audiencia que no esté tan familiarizada con el concepto, básicamente la idea es que hemos tenido eh, monarquías, hemos tenido países, el sistema actual en el que vivimos, y quizás la próxima evolución van a ser comunidades que son organizadas alrededor de ciertos valores, o sea, por ejemplo, la soberanía y la autonomía humana, ¿verdad? Eh, y, y, y sí, justamente, o sea, yo creo que a veces pensamos mucho en el dinero como las finanzas, cuando en realidad para mí es a un nivel mucho más fundamental, que es el valor y la energía, y el poder transmitir eso de una manera fácil y que no conozca barreras, ¿verdad? Entonces, la nación de Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Es como todos creemos en Bitcoin como y ya de cierta manera existe, ¿verdad? Existe en Twitter, existe en Reddit, existe en grupos de Telegram. Entonces, me emociona mucho ver cómo tu trabajo, y estoy seguro por todo lo que has logrado con Velo, pero siga contribuyendo hacia poder construir un network state, ¿verdad? Que tome a raíz la soberanía y la autonomía humana. Buenísimo. Sí, creo que yendo, digamos, un poco a ese trabajo, me imagino que varios de acá habrán jugado al Lego o su análogo del país. Eh, Cada uno de nosotros somos una gran bolsa de piezas, ¿no? Digamos, de ladrillitos, ¿no? Y creo que es importante que nosotros hagamos nuestra construcción, pero es importante que también nos conectemos para generar una forma mucho más grande. Y creo que, volviendo un poco al tema de la revolución o el business, la amalgama que genera, digamos, la motivación o estos first principles de crear realmente un mundo mejor y más justo y donde, digamos, hay posibilidades de hacer cosas que eran imposibles, es ese pegamento que logra bueno, que ese futuro que soñamos pueda llegar a ser posible, ¿no? Total. Buenísimo. Manuel, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia, tanto tu trabajo como el de Velo? Bien, ahí, bueno, en Twitter, @mbaudroid, después lo pones vos, que es medio difícil, pero y en Velo también en Twitter, Velo-app. Bueno, nada, LinkedIn también estoy, nada, me buscan ahí, charlamos cuando quieran. Excelente. Sí, ahí agregaremos los links en la descripción del podcast y bueno, que tengas buena tarde. Nos vemos. Excelente. Muchas gracias, Marcus. Saludos a todos. And that's a wrap for today's episode. Thank you for tuning in and joining us along this journey of discovery and exploration as we look towards the frontier of decentralized finance in Latin America. This episode was made possible thanks to the support of the Ethereum Foundation's Fellowship Program, Lens Protocol, and the Celo Foundation. The EF Fellowship Program is a forum for leaders who are driven by leveraging Ethereum as a public good to help billions of people coordinate and thrive. The Fellowship Program aims to support individuals who are passionate about identifying barriers to mass adoption and breaking down the barriers for underrepresented communities to access crypto. Lens Protocol is an open source tech stack for building decentralized social networking services. The protocol was developed by the Aave companies and launched on Polygon in May of 2022. Through Lens, Web3 developers can build decentralized social media applications and marketplaces that leverage NFT technology to form a fully composable, user-owned social graph, where the connections and interactions between people are owned by individuals, users, and creators, rather than established networks. And if you're looking for a blockchain platform that's designed to work in the real world, Celo might be the solution for you. With its focus on being carbon negative, mobile first, and EVM compatible, Celo is leading the way towards a new digital economy that's accessible to everyone, particularly those in the global south. Don't forget to share this podcast with your friends and family. Let's connect on Twitter @MarcusDotam, as well as on Lens, Marcus.lens. Until next time, keep learning, exploring, growing, and I'll see you on the next episode. Ciao.